Hola edufísicos, espero estén bastante bien. En el anterior video hablamos de los videojuegos y cómo estos benefician la parte cognitiva y también la parte recreativa que debemos tener los seres humanos. En esta ocasión hablaremos de también los videojuegos, sin embargo de cómo benefician la parte física y cómo estos también podrían ser el futuro de la educación física. Antes de comenzar, quisiera que comentes cómo ves la clase de educación física en unos 100 años. ¿Se han preguntado alguna vez cómo los videojuegos impactan de forma positiva en la educación física y cómo estos podrían ser el futuro en nuestras clases? Cuando pensamos en educación física, inmediatamente se nos viene a la cabeza un entorno donde interactuamos con un espacio, personas y elementos físicos de este, ya sea como el hecho de practicar deportes, realizar ejercicio, jugar algún juego tradicional o autóctono de nuestra cultura. Rara vez se nos ocurre en un entorno virtual en el cual podamos sacar provecho y fortalecer áreas de la educación física. Sin embargo, sí podemos ver cómo otras asignaturas logran sacar partido a diversas herramientas tecnológicas y vemos el gran paso evolutivo del papel al mundo digital, logrando satisfacer las necesidades de un modo más ameno para los educandos. Comparar este tipo de cosas que pasa hoy en día en nuestras clases nos ha hecho ver que nuestro espacio y uso de las tecnológicas se han quedado atrás, al menos en el ámbito educativo. Analizar el contexto social de nuestros estudiantes y sacarlos del área de confort en el que la tecnología los ha sumergido suele ser un gran reto, haciendo que pierdan interés por nuestra asignatura. Principalmente considero que somos muchos edufísicos que quizá hemos demonizado lo que son las herramientas tecnológicas y nos negamos a usarlas porque sabemos que han causado impactos negativos en la salud física de las personas y nuestras clases pueden llegar a ser el único espacio en el que el ser humano pueda apartarse y distraerse por un momento del mundo digital, con el fin de lograr una interacción realmente humana donde haya sociomotricidad. Personalmente me encuentro algo de acuerdo con el anterior punto de vista. Sin embargo, no debemos dejar atrás esas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar sí o sí a evolucionar el aula y el entorno de la clase de educación física. Obvio, sin perder esa interacción física y motriz que tanto la caracteriza. La tecnología no ha sido envidiosa con la educación física, aparte de que podemos usarla como medio de investigación, creación de contenido, nos dio la posibilidad de ser el principal medio de comunicación en la pandemia, por lo que en esos momentos se llegó a usar de forma considerable en nuestras clases. Pues llovía contenido de educación física en las redes sociales, aprendimos a sacar mayor provecho de esta, pero considero que no logro hacer evolucionar nuestra aula, sino que más bien nos acerco al uso que le dan las demás asignaturas. A continuación, voy a mencionar algunos elementos virtuales como lo son los videojuegos que podríamos implementar en nuestra aula para dar un aire distinto y cambiar un poco la perspectiva que se tiene con la educación física tradicional. Just Dance Now. Just Dance es un juego en el que usaremos todo nuestro cuerpo para seguir los pasos en pantalla, permitiendo trabajar la expresión corporal, lateralidad y ritmo. Este juego utiliza los sensores de nuestros teléfonos para detectar si la amplitud y propósito del movimiento se efectúan de forma correcta. Sin embargo, siempre es bueno que el profesor esté evaluando el cómo se ejecutan, pues la inteligencia artificial es muy imprecisa. Para este juego es necesario tener un dispositivo móvil con la aplicación Just Dance, junto con una pantalla. Wii Sports. La Nintendo Wii es una consola vieja, pero introduce una serie de juegos deportivos el cual sirve para experimentar y conocer más de estos así como sus reglas de un modo más interactivo y divertido. Beat Saber. Es un juego en el que nuestros estudiantes estarán generando patrones motores al ritmo de la música, algo perfecto para lo que es trabajar ritmo y coordinación. Variedad de juegos tipo deportivos del VR. A través de este dispositivo podemos teletransportarnos a campos deportivos con detalles únicos, además de participar de una gran inmensidad de eventos deportivos: fútbol, rugby, ping-pong, tenis, squash, boxeo, golf, pesca, paracaidismo, surf, canoping. Realmente hay una gran cantidad de deportes el cual podemos experimentar de forma virtual. Para conocer sobre el cuerpo, desde nuestros dispositivos móviles podemos acceder a diversos sistemas del cuerpo humano a través de un celular y explicar varias funciones de este,
También hay una versión más completa con el VR y podremos explorarlo de un modo más inmerso con la realidad virtual, siendo nosotros quien interactúe por cada tejido y sistema del ser humano. Ahora quisiera hablar de la posible futura aula de educación física, un espacio amplio, con todo el material que necesitemos para enseñar alguna acción motora junto, con luces, sonido, pantallas que nos permitan interactuar con estas, una propuesta creada y diseñada por Lu. Lu es una organización cuyo objetivo es transformar los espacios en un ambiente inmersivo y educativo donde los niños son comprometidos física, intelectual, social y emocionalmente. Esto funciona gracias a unos proyectores y sensores de movimientos ubicados en el espacio que logran reconocer los gestos de los participantes haciendo que interactúen con este. Reimaginar el aula de educación física, proyecciones gigantes, iluminación inmersiva, sonido potente, actividades atractivas. Lu hace que los niños se muevan y aprendan mediante la gamificación de la educación física de una manera nueva e innovadora mediante una zona de juegos interactivos. Se creen que el proyecto ayudará a que las clases de educación física sean más divertidas y educativas para una sección más amplia de estudiantes, incluidos aquellos que no están necesariamente interesados en las actividades deportivas tradicionales. Estas son palabras textuales tomadas de la página, sin embargo, a pesar de que estos dispositivos ya existen, son pocos centros educativos los que tienen acceso a esta alta tecnología y, como deben de suponer, son los países más desarrollados los que la poseen. La realidad aquí es triste, pues muchas de estas herramientas son realmente costosas, y por más amor que le tengamos a la profesión, el educador físico de Latinoamérica no podría costearse algo como esto. A duras penas en nuestras instituciones hay material y si tenemos suerte no están en tan mal estado. Ok, esperemos que en un futuro esto sea totalmente para todo el mundo, que sea de una forma asequible, que esté implementado ya en todos los colegios, porque sí es necesario adaptarnos y necesitamos evolucionar nuestras aulas de educación física, que no sea a nosotros que nos toque costear sino que ya sea algo que ya esté en el colegio listo. Porque, como dije, necesitamos brindarle a nuestros estudiantes las mejores clases posibles y que se adapten al contexto actual en el que estamos. Pero cuéntenme, ¿creen ustedes necesario que haya este tipo de herramientas tecnológicas en la educación física actual? ¿Realmente lo es? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, los estaré leyendo. Por favor, si les ha gustado el video, déjenme en un gran like. Suscríbanse a este canal si es la primera vez que ven este tipo de videos, pues habrá mucho más contenido. Compártanlo en redes sociales con sus colegas. Esto es una herramienta educativa que puede que incluso sirva a sus estudiantes. Les dejo el video anterior aquí y la lista de reproducción acá. Suscríbanse. Chao pues.